empiezan prácticamente zonas de estas neuronas para recibir información de sectores sensitivos que están en la periferia y enseñar sobre los distintos tipos de sensibilidad. Luego tenemos las neuronas motoras que están en la base anterior, que van a enviar a través de sus axones información, estímulos de tipo motor para que los músculos esqueléticos puedan contraerse. Y finalmente tenemos interneuronas, millones de interneuronas que comunican tanto las neuronas motoras como las sensitivas. Además, no solamente van a comunicar, digamos, neuronas motoras y sensitivas, sino diferentes niveles de la propia médula espinal, como ven el dibujo, ¿no? Estas interneuronas van a tener las funciones de intercambiar información y generar una serie de reflejos propios de la médula. Dentro de las neuronas motoras o motoneuronas, están en el asta anterior, tenemos dos tipos de motoneuronas, las motoneuronas alfa y las motoneuronas gamma, ¿no? Las motoneuronas alfa son las que van a tener sus somas, cuerpos grandes, neuronas, digamos, volumen mayor que el resto de las neuronas. Estas van además enviar sus señales a través de fibras alfa de diámetros entre 14 micrómetros a velocidades muy altas, ¿no? De transmisión, 50 metros sobre segundo. ¿Y hasta dónde van a llegar? Van a llegar hasta los músculos, hasta las fibras musculares extrapulsales, o a la fibra muscular que se va a contraer. Las neuronas gamma, en cambio, son neuronas más pequeñas, axones más delgados, de aproximadamente 5 micrómetros. Estas van a enviar señales hasta las fibras intrafusales, el músculo esquelético. ¿Cuáles son estas fibras intrafusales? Las que están en el vientre del músculo, ¿no? Que están ubicados en el uso muscular, que es el receptor sensitivo, cuando hemos empezado a hablar de las características de este receptor sensitivo ayer. ¿Qué hacen estas fibras intrafusales? A diferencia de ¿qué hacen estas neuronas GABA? Van a controlar el tono del músculo, van a controlar las funciones intrínsecas, digamos, del músculo, ¿no? Van a determinar la activación de los receptores intrafusales, fibras sensitivas que están en el uso muscular, para transmitir estímulos sobre la longitud del músculo y la velocidad de cambio, la longitud del músculo. Controlan entonces el tono básico del músculo. Las interneuronas son millones, ¿no? Son muy excitables, están distribuidas por toda la médula, comunican entonces a las motoneuronas con las neuronas sensitivas y a los diferentes segmentos medulares. Aquí entre estas interneuronas podemos encontrar todos los tipos de circuitos que hemos estado viendo en las clases pasadas, divergentes, convergentes, de repetición, ¿no? Bien, ahora a nivel del músculo tenemos dos receptores sensitivos, uno son los usos musculares y otros son los órganos tendinosos del Golgi. ¿Dónde está el uso muscular? En el vientre, ¿no? Estos van a informar sobre la longitud del músculo en cada instante y la velocidad de cambio de esta longitud. Y
El órgano tendinoso está situado en el espesor del tendón. Este es un receptor que va a transmitir información sobre la tensión tendinosa, la tensión que se genera en el tendón con cada movimiento muscular. Además, van a transmitir también no solamente la información sobre la cantidad de tensión, sino sobre la velocidad de cambio que va a haber entre un momento y otro entre el músculo. ¿Qué más podríamos decir? Que estos dos entonces, tipos de receptores sensitivos hacen el control muscular intrínseco, tienen esas funciones, el control muscular intrínseco. Los receptores sensitivos musculares, entonces los usos, son receptores que están en el vientre del músculo. Hemos visto hay entre 3 a 10 milímetros de longitud, pueden haber entre 3 a 12, ¿no? Fibras intrafusales. Estas fibras intrafusales de 3 a 10 milímetros, pueden haber 1, 2, 3 o hasta 12 fibras intrafusales. Estas fibras intrafusales son también fibras musculares que se tienen aquí en el mioceno, pero en muy pequeña cantidad. ¿Y dónde está más concentrada la actina y la miocina? En los extremos. En cambio, en el centro casi no hay actina y miocina. Esto es importante recordar porque son los extremos los que se van a contraer cada vez que llega un estímulo a través de los nervios GABA, ¿no? GABA. Bien, allí en el centro, entonces donde no hay actina ni miocina, está el receptor sensitivo. Esta parte actúa como receptor sensitivo. En cambio, en los extremos, donde están llegando las fibras, las motoneuronas GABA, aquí sí hay actina y miocina y es el lugar en el que se va a contraer, en la que se van a excitar y tener una contracción mínima, no como la contracción de la fibra extrafusal, que es la que contrae al músculo, ¿no? Bien, entonces la porción receptora del uso muscular está en la parte central y la estimulación de este órgano sensitivo se va a dar por el estiramiento del músculo en general. Cada vez que se estira el músculo, también se va a estirar. Entonces, si se estira este músculo, también se va a estirar la parte central, ¿verdad?, del músculo. También, cuando estas motoneuronas estimulan las partes, los extremos, también se van a contraer estos extremos que tienen actina y miocina. ¿Y qué va a pasar con la parte central? Se va a estirar. Pero fíjense, cada vez que aumenta la longitud del músculo o del uso muscular, esta parte se va a estimular y se van a transmitir estímulos sensitivos hacia la médula espinal. ¿Está claro, no? Bien, entonces, ahora, vean, en la parte central, aquí mejor vamos a ver, nos deja ver los cambios, en la parte central, es la que se va a estirar junto con todo el músculo cuando cambia de longitud del músculo. Por eso, este receptor sensitivo nos va a dar información sobre el grado de estiramiento del músculo, sobre la longitud y la velocidad en la que cambia la longitud del músculo con cada movimiento. Fíjense, esta parte central es la parte receptora. Desde aquí entonces nacen unas terminaciones nerviosas sensitivas. Desde aquí entonces va una información sensitiva. ¿Hacia dónde? Hacia la médula espinal. Entonces estas fibras nerviosas que tenemos acá llegan a la parte posterior de la médula, a la asta posterior de la médula, y allí, por ahí van a ingresar y se van a comunicar nuevamente con las
existe el reflejo miotático y el circuito neuronal del reflejo miotático. Pero por el momento nos quedaremos en que estas se dirigen hacia la media. ¿Sí? ¿Qué tipo de información están llegando? Una información sensitiva, ¿no? Que se refiere a la longitud del minúsculo y a la velocidad de cambio de esa longitud. Ahora, vean, estas terminaciones sensitivas son de dos tipos. Una es una terminación primaria y una terminación secundaria. La terminación primaria es una fibra nerviosa más gruesa de 17 micrómetros, transmite a una velocidad de 120 metros por segundo, a gran velocidad, el cambio en la longitud del músculo, y va a enviar las señales hacia la media. En cambio, la terminación secundaria, la terminación secundaria es una terminación, una fibra más delgada, 8 micrómetros y menos veloz también que la terminación primaria. De la misma manera va a enviar información desde el uso hacia la médula espinal. Entonces tenemos las terminaciones primarias y las terminaciones secundarias. Una característica de la terminación primaria, vamos a ver mejor aquí, fíjense, las terminaciones primarias llegan, la terminación primaria llegan hasta las fibras intrafusales y se enroscan en la fibra intrafusal. A esto lo vamos a llamar, digamos, una terminación ánulo-espiral, es como una espiral o como anillos espirales alrededor de la fibra intrafusal. En cambio, la terminación sensitiva secundaria, fíjense, va a llegar, y aquí muestra va a llegar y no se va a extender como en forma ánulo-espiral, sino como las ramas de un arbusto, ¿sí? Extender alrededor de la fibra intrafusal. Bien, entonces, por eso dice que la terminación secundaria a menudo se extiende como las ramas de un arbusto, ¿no? Aquí lo estamos teniendo más que nada como si fuera ánulo-espiral también, ¿no? Es más, esta terminación se parece más a esta que tenemos aquí, ¿sí? Como las ramas que estuvieran extendiéndose a lo largo de la fibra intrafusal. Ahora, además, una característica que tenemos que ver es que las fibras intrafusales son de dos tipos, ¿sí? Ya pueden observar, ¿no? Esta es una fibra intrafusal y esta es otra fibra intrafusal. Esta es la que se llama embolsa nuclear. Esta es una fibra intrafusal embolsa nuclear. ¿Qué quiere decir? Que los núcleos de esta fibra nerviosa, fíjense, están agrupados, están reunidos y forman incluso una dilatación, ¿no? Producen una dilatación de la fibra, como si fuera una bolsa en la que están los núcleos. Hagan de cuenta que estas son papas, ¿quieren? Y una bolsa de papas, ¿no? En cambio, esta otra fibra intrafusal es la de cadena nuclear. Esta es de bolsa, esta de cadena. Porque fíjense, los núcleos están alineados, como si fueran los eslabones de una cadena. Es importante recordar que son dos tipos de fibras diferentes y además estas fibras diferentes están también conectados con las terminaciones primarias y también con los nervios GABA, ¿no es verdad? Con las fibras GABA que están viniendo de las neuronas GABA. Bien, entonces tenemos que las fibras
intrafusales se dividen en fibras musculares de bolsa y fibras musculares de cadena nuclear, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las fibras en bolsa? Estas que tienen los núcleos agrupados, están de 1 a 3 en un uso, y las de cadena, que son las que tienen las fibras alineadas en forma de una cadena, están entre 3 a 9 en cada uso. Son más numerosas las de cadena que las de bolsa. Ahora, tenemos dos tipos de respuesta al estímulo cuando el músculo cambia de longitud. Tenemos una respuesta estática y una respuesta dinámica. La respuesta estática es cuando tanto las terminaciones primarias como las secundarias empiezan a transmitir en el momento en el que el músculo se va estimulando o va cambiando de longitud muy lentamente, ¿no? Vean, cuando la porción receptora del uso, cuando se estira el músculo, también la porción receptora se va a ir estirando, vean, con lentitud. Entonces, tanto las terminaciones primarias, la terminación primaria que se enrosca en la fibra de bolsa y en la de cadena, empieza a transmitir constantemente la señal, ¿sí? Esta se llama respuesta estática. Si yo voy estirando lentamente mi músculo, entonces tanto las terminaciones primarias como las secundarias, las primarias y las secundarias, las dos juntas, empiezan a transmitir una señal, ¿sí? Para mantener, digamos, la información sobre el grado de cambio que está ocurriendo en la longitud del músculo, del cerebro. Esa se llama la respuesta estática, ¿no? En cambio, la respuesta dinámica se da cuando solo la terminación primaria va a enviar información en el momento que el músculo cambia a gran velocidad, la longitud. ¿Sí? Si yo voy estirando lentamente, ¿quiénes están mandando información? Las terminaciones secundarias y las primarias, ¿no? Para mantener a mi sistema nervioso informado de este cambio en la longitud del músculo. Lentamente se va estirando el músculo. Pero si yo hago una velocidad de cambio muy rápido, ya no van a ser las terminaciones primarias y secundarias, solo van a ser las terminaciones primarias. Son las únicas que responden con rapidez a los cambios en el estiramiento, en la longitud del músculo. ¿Sí? Y eso es muy importante, porque vean, nuestros músculos, enseguida vamos a ver cómo estas terminaciones primarias y secundarias y las respuestas estáticas y dinámicas son esenciales para que nuestro músculo tenga una contracción, un estiramiento de manera amortiguada, que no sean los movimientos bruscos y desordenados, sino sean movimientos suaves y amortiguados en cada momento. Bien. Ahora, ¿cómo se controla entonces la intensidad de la respuesta estática y dinámica por los nervios motores? Recuerden, acabamos de decir de las terminaciones sensitivas, ¿no? Las terminaciones sensitivas, la primaria y la secundaria, están involucradas en la respuesta estática. Y solo las primarias en la respuesta dinámica. Ahora, veamos cómo estos nervios, los nervios que están llegando desde el asta anterior, ¿sí?
fibras gamma eferentes, van a traer la información hacia los músculos, el estímulo muscular hacia estas fibras intrafusales. Si ustedes observan, aquí hay una fibra gamma eferente que se va a dirigir hacia la fibra en bolsa nuclear. ¿Sí? Esta es una fibra. Otra fibra, también procedente de los nervios gamma, va a llegar hasta la fibra en bolsa y hacia la fibra en cadena, pero en especial esta va a llegar a las en cadena y se va a extender por las fibras en cadena. Ahora, estas dos fibras eferentes van a también participar en el control de la intensidad de las respuestas estáticas y dinámicas de los músculos. Recuerden, la respuesta estática tiene que ver con el grado de estiramiento lento que se da en el músculo. En cambio, la respuesta dinámica tiene que ver en los cambios y en la velocidad del cambio del estiramiento, de la longitud del músculo. Bien, entonces vean, ¿qué pasa con los nervios motores gamma dinámicos? ¿Sí? Estos nervios van a excitar principalmente a los de bolsa nuclear, ¿no? Cuando el estímulo llega a través de estos nervios, de los gamma estáticos, de los gamma dinámicos, se va a estimular intensamente la respuesta dinámica, pero la respuesta estática no va a ser afectada. ¿Sí? Entonces, generalmente cuando el cambio en la velocidad de la longitud del músculo es rápido, van a llegar las órdenes, los estímulos a través de estos nervios gamma dinámicos. En cambio, cuando el estímulo tiene que ver con la respuesta estática, ¿sí? Con el grado de estiramiento lento que va a haber el músculo, van a llegar a través de los nervios gamma estáticos. Y como acabamos de ver, estos nervios gamma estáticos solamente inervan las fibras de cadena nuclear, ¿verdad? Solamente las fibras de cadena nuclear. Entonces, este control por parte de los nervios gamma estáticos y dinámicos es importante y esencial para el funcionamiento de los músculos. Vean, cada vez que entonces va a haber una orden motor que parte desde la corteza cerebral. Las órdenes motoras van a partir desde la corteza cerebral. Pero esta orden motora va a llegar hasta la raíz anterior de la médula y va a pasar hacia el músculo, ¿no es verdad? Y va a llegar hacia el músculo para que el músculo se contraiga. Una vez que el músculo se contrae o se estira, digamos el ejemplo de que el músculo se estira, ¿sí? Era la orden de que el músculo se estire. Una vez que este músculo se ha estirado, inmediatamente, ¿qué va a ocurrir? En cuestión de milisegundos, el músculo también se va a estirar, ¿o no? ¿Sí? El músculo se va a estirar. Y entonces, ¿quiénes se van a estimular? Las terminaciones primarias y secundarias, dependiendo de la respuesta, que sea estática o dinámica. Si la velocidad de estiramiento es lenta, ¿quiénes se van a activar? Tanto las primarias como las secundarias. Pero si la velocidad de estiramiento va cambiando, ¿no? De un movimiento a otro con mucha rapidez,
solamente las terminaciones primarias, ¿no es verdad? Bien, ahora, ¿qué pasa con estas terminaciones primarias que se activan? Envían señales inmediatamente a la médula. En la médula inversa celular, por el cordón posterior, por el asta posterior de la médula, van a ingresar estas terminaciones. Estos estímulos sensitivos van a llegar hasta las interneuronas. Las interneuronas van a conectar nuevamente con las neuronas del asta anterior, con las neuronas motoras del asta anterior, y van a volver a salir estímulos hacia el músculo para que el músculo pueda regular el grado de contracción, para que no sean, como les decía hace un momento, respuestas bruscas, torpes, las que damos a cada movimiento, a cada orden que parte del cerebro. Entonces se van a amortiguar generalmente los movimientos. Y si el movimiento es fino, si yo tengo que hacer un movimiento muy fino con mis dedos, podría, si solamente iría a la orden motora, serían movimientos como casi mecánicos, ¿no? Automáticos. Pero puedo ir haciendo un movimiento muy fino, ir cerrando mis dedos milímetro a milímetro, si quiero. Los artistas que trabajan con estructuras muy pequeñas, vean, tienen que tener movimientos delicados y finos. Pero también un atleta, vean, ¿qué pasa si un atleta salta una distancia determinada? Generalmente los músculos van a sostener al cuerpo. Si no tuvieran la capacidad de estas respuestas, vayan inmediatamente, dependiendo del grado de estiramiento del músculo, y vuelvan en un instante, en milisegundos, hacia el mismo músculo, no podría el músculo responder de forma inmediata a los cambios que está teniendo el propio cuerpo y a la presión que está habiendo y al peso y a la fuerza que estamos desarrollando en cada milisegundo. Seríamos como estructuras casi como si fueran palancas de fierro, ¿no? Que no tendrían ese grado de amortiguamiento. Podemos saltar nosotros y caer muy lentamente, ¿verdad? ¿Han visto esos gimnastas que hacen no sé cuántas vueltas y caen perfectamente como si no hubieran hecho nada, ¿no? Seguramente si nosotros hacemos algo de eso y caemos, vamos a caer al suelo porque no estamos acostumbrados, no nos entrenamos en otros músculos, pero nuestros músculos tienen la capacidad de responder así. Y en general nosotros vamos respondiendo, aunque no seamos atletas, a movimientos complejísimos que hacemos durante la vida cotidiana, ¿no? Movimientos complejos como subir gradas, bajar gradas, sentarnos, pararnos, ¿no? Correr, trotar, todo lo que hacemos. Entonces nuestros músculos tienen este control intrínseco que están dados por estos receptores sensitivos que son los usos musculares. Ahora, hay un reflejo, el reflejo miotático, que es el reflejo que muestra el funcionamiento de forma más sencilla, muestra el funcionamiento del uso muscular y para qué sirve el uso muscular, el reflejo miotático. Este reflejo se produce siempre y cuando un músculo se estira. Cada vez que un músculo se estira, entonces, vean, se activan inmediatamente los usos musculares, causando la contracción inmediata del músculo. ¿Sí? Si el músculo se estira, inmediatamente los usos se van a activar y van a hacer que el músculo se contraiga. Este reflejo
es un reflejo que se va produciendo todo el tiempo en nuestros músculos. ¿Sí? Todos los músculos tienen la capacidad de producir este reflejo ambiental. Cada vez que hacemos entonces un movimiento, se estira bruscamente el músculo, se va a producir la contracción de las fibras, en respuesta a la contracción inmediata de las fibras musculares del músculo estirado. ¿No es verdad? Y otros músculos incluso que trabajan sinérgicamente con ese músculo. Este reflejo es la manifestación más sencilla de lo que ocurre con el uso muscular. Y vean cuál es el circuito nervioso o neurológico del reflejo miotático. Si ustedes observan, aquí tenemos un esquema muy sencillo. Aquí está la médula espinal, aquí está la motoneurona alfa que va a inervar las fibras extrafusales. Sale de un potencial de acción, un estímulo que llega al músculo, a las fibras musculares. ¿Qué va a pasar con este músculo? Se va a estirar, ¿sí? Y al estirarse, ¿qué va a ocurrir? El uso se va a estimular, se va a excitar inmediatamente por las terminaciones sensitivas primarias y secundarias, va a ir la información hacia la médula, y en la médula, vean, inmediatamente va a comunicarse nuevamente con las fibras musculares del nervio esquelético que inerva este músculo. ¿Para qué? Para que se produzca una respuesta de contracción inmediatamente. Entonces, todo el tiempo nosotros estamos estirando y estamos contrayendo los músculos, y al hacer este ejercicio estamos estimulando a quién? A los músculos musculares para que tengan una respuesta contraria. Esa respuesta contraria ayuda a amortiguar el movimiento, hace que los movimientos no sean bruscos, no sean movimientos distorsionados, sino sean movimientos muy amortiguados. Y entonces podemos controlar. Si yo caigo de cuclillas, como se dice, ¿no? Si estoy de puntas, si caigo, fíjense, no voy a caer al suelo como un objeto, sino voy a ir cayendo muy lentamente, porque este reflejo se va a ir dando milisegundo a milisegundo y va a ir amortiguando el movimiento muscular. Si tengo que agarrar un objeto muy pequeño como este lápiz, ¿no? Y aquí escribir o dibujar algo con mucho cuidado, fíjense, mis movimientos tienen que ser amortiguados, ¿no? Entonces, este reflejo ayuda mucho a la amortiguación de la respuesta muscular a un estímulo. Este reflejo se puede ver alterado por varias circunstancias, porque una cosa que hay que tomar en cuenta es que si bien este es un reflejo medular, porque fíjense, este es un arco reflejo simple, ¿no? Este es un reflejo monosináptico. ¿Qué quiere decir monosináptico? Que hay una sola sinapsis, no intervienen otras neuronas, por decir, ¿no? La neurona motora, la neurona sensitiva y nuevamente la neurona motora, ¿sí? Entonces, este es un reflejo puramente medular, el reflejo miotático. Pero, además, sabemos que aquí, ¿qué hay entre estas neuronas? Interneuronas. Estas interneuronas también van a aportar con comunicaciones con otros niveles de la médula, van a aportar con, por ejemplo, la participación del cerebelo en este reflejo, ¿sí? Para que un movimiento mantengamos el equilibrio, porque tenemos que mantener el equilibrio, y de eso se encarga el cerebelo. También pueden incluso seguir fascículos que lleguen hasta el tronco del encéfalo, a la formación reticular, donde también hay núcleos que nos ayudan a mantener el equilibrio. Finalmente, fascículos que lleguen hasta la corteza cerebral, porque los reflejos de los movimientos
no son exclusivos de una sola parte del sistema nervioso. ¿Sí? Los movimientos son demasiado complejos, intervienen todas las estructuras, desde la corteza cerebral hasta la médula, pero cada quien aporta su propia función. En este caso, fíjense, la función de la médula, de este reflejo puramente medular, es amortiguar los movimientos. ¿Sí? Esa es la función amortiguadora del reflejo miotático. ¿Y de quién? Del uso muscular. Porque el uso muscular es el que está involucrado en este reflejo miotático, porque es el que detecta el estiramiento o la contracción del músculo. Bien, entonces, ¿cuál es la función entonces del reflejo miotático y de los usos musculares? Esta función amortiguadora. Porque vamos a tener un reflejo miotático dinámico y un reflejo miotático estático también, ¿no? Evita oscilaciones en el funcionamiento del músculo. Por ejemplo, aquí podemos ver dos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos el reflejo rotuliano. El reflejo rotuliano es nada más que estimular con un golpe el tendón del bíceps, ¿no es verdad?, para que el pie se estire. Vean, este es un reflejo miotático. ¿Dónde estamos estimulando? Al vientre del músculo, no al uso. Estamos estimulando directamente el uso. Y este uso se estira y hay una respuesta de estiramiento del pie. Ahora, vean, en este caso está funcionando bien el uso y todo el reflejo miotático, ¿no? Damos el estímulo aquí y la respuesta es amortiguada. Cuando no hay un buen funcionamiento del uso, la respuesta puede ser totalmente descontrolada, oscilatoria, ¿no? Una respuesta muscular que no es armónica. Bien. A es el músculo normal y B es un músculo cuyos usos musculares están denervados o no están funcionando adecuadamente, ¿no? El reflejo rotuliano, entonces golpea el tendón rotuliano y el músculo cuádriceps se va a encargar de estirar la pierna. Este reflejo sirve para valorar el grado de excitación de los centros situados en la médula espinal. Sino de aquí unas 2 clases de práctica vamos a hacer reflejos y vamos a sacar muchos reflejos y vamos a hablar del reflejo miotático y de otros tipos de reflejos, polisinápticos, profundos, superficiales, que son muy importantes. Por ejemplo, hay un reflejo maceterino también, ¿no? Que lo que vamos a estimular es al uso del macetero. ¿Para qué? Para que el músculo se contraiga. Vamos a estimular a los párpados, a lo auricular de los párpados. ¿Para qué? Para que haya una contracción y los ojos se cierren. Vamos a estimular el bíceps, el reflejo bicipital y el tendón del bíceps. Un pequeño golpe. ¿Para qué? Para hacer que haya una contracción del músculo y de la mano, un movimiento involuntario de la mano. Entonces van a aprender a sacar estos reflejos. Todos esos reflejos que vamos a aprender son reflejos miotáticos, porque todos los músculos tienen un reflejo miotático. Porque ¿cuál es la función del músculo? Contraerse y extenderse, ¿no es verdad? Entonces, cada vez que se extiende un músculo, se estira ¿quién? El uso muscular. Y inmediatamente hay la respuesta dinámica o la respuesta estática. Todo depende si la contracción del músculo es lenta o el estiramiento del músculo es lento. Si el músculo se estira lentamente, será una respuesta estática. Si el músculo se estira rápidamente, cambia, ¿no? de longitud con rapidez, será una respuesta
dinámica. Sea la respuesta que sea, va a ir hacia la médula para que nuevamente venga otra respuesta motora que haga exactamente lo contrario. ¿Para qué? Para ir amortiguando el movimiento. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver otro tipo de reflejos, ¿ya? Hay también el reflejo tendinoso de Golgi, ¿sí? Este reflejo tendinoso de Golgi es un reflejo inhibitorio, porque vean, tenemos al órgano tendinoso de Golgi, que es el otro órgano sensitivo que está en los músculos. Este es un receptor sensitivo encapsulado y es diferente, ya no es como el receptor del uso. Este está entre las fibras de los tendones en los cuales se insertan los músculos, ¿no? Vean, estos tendones van a terminar insertándose en el hueso, ¿no? Es decir, esto es un hueso, aquí está el tendón y aquí está el músculo que va a insertarse a otro hueso, ¿no? Para hacer una fuerza, tener palanca. Bien, entonces estas son las fibras extrafusales y aquí ¿quién están? Las fibras intrafusales. Ahora, ¿dónde está el órgano tendinoso del Golgi? En el tendón, ¿sí? En los tendones. Este órgano tendinoso ya no nos va a informar sobre la velocidad de cambio de la longitud del músculo ni sobre la longitud del músculo, sino sobre la tensión que está soportando este tendón cada vez que hay una contracción o un estiramiento del músculo. Y vean, esa información es esencial, porque si la tensión es muy alta, este tendón podría romperse o este tendón podría desinsertarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la tensión aumenta, estos receptores se estimulan y envían un estímulo hacia la médula espinal. ¿Y cuál va a ser la respuesta? La respuesta es una respuesta inhibitoria. ¿Qué quiere decir esto? Vuelve una respuesta hacia el músculo para que el músculo baje la tensión, disminuya la tensión y se evite que haya una ruptura del tendón o una desinserción del tendón. ¿Vean? También estos órganos van a tener una respuesta estática y una respuesta dinámica. Todo va a depender del nivel de estiramiento. Si el estiramiento del tendón es lento, lentamente se empieza a estirar el tendón y la tensión del tendón va a crecer lentamente, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una respuesta estática, ¿no? Si la tensión en cambio cambia rápidamente, va a haber una respuesta dinámica también a los cambios de la tensión que está sufriendo el tendón, ¿no? Entonces, si la tensión aumenta, ¿no?, demasiado, ¿verdad?, y bruscamente, y cambia bruscamente, entonces va a haber una respuesta más dinámica, ¿no?, que estática. Ahora, vean cómo se transmiten estos impulsos hacia el sistema nervioso. También, si ustedes pueden observar, son fibras gruesas de 16 micrómetros, fibras 1B, que son capaces de transmitir a gran velocidad el impulso, desde el órgano tendinoso de Golgi hasta la médula espinal. Y es necesario que vaya a gran velocidad esta información. ¿Por qué? Porque fíjense, por un segundo puede cambiar la tensión y sufrir una lesión nuestro tendón o sufrir una lesión el músculo. Incluso no solamente se puede lesionar el tendón, sino puede lesionarse la propia fibra muscular, ¿no? Bien, entonces, va a gran velocidad esta información.
hacia la médula, y luego en la médula también va a haber, como en todas las situaciones, una comunicación entre estas fibras que están llegando, fibras sensitivas que están llegando, y las fibras motoras a través de interneuronas. Las fibras motoras entonces se van a encargar de disminuir inmediatamente, se van a inhibir y van a disminuir la tensión sobre el músculo. Pero tampoco van a actuar solas, porque ya les decía, los movimientos son demasiado complejos. También van a haber entonces interneuronas que van a comunicar con fascículos que ascienden hacia el cerebelo, ascienden hacia la corteza cerebral, hasta la formación reticular, para que hacia los ganglios basales, para que todas esas estructuras intervengan en la respuesta, ya sea la respuesta estática o la respuesta dinámica. ¿Sí? Van a intervenir las otras estructuras también en la respuesta. Pero principalmente este es un reflejo medular, porque el circuito principal está en la médula. Este reflejo entonces tiene un carácter inhibidor, ¿sí? Es un reflejo inhibidor, inhibe la tensión, deja de haber potenciales de acción que puedan seguir estimulando al músculo a aumentar la tensión. Bien, finalmente hablaremos de otros reflejos que vamos a observar a nivel de la propia médula. La médula tiene muchos reflejos que se encargan de controlar las respuestas motoras a los diferentes estímulos. Tenemos el reflejo flexor y el reflejo de retirada. ¿Qué es el reflejo flexor? Cuando nosotros nos pinchamos el dedo o los quemamos, ¿qué hacemos inmediatamente? Flexionamos, ¿no?, los músculos del brazo y del antebrazo para retirar la mano del lugar donde me estoy quemando o me estoy dañando. A eso se le llama reflejo flexor. El reflejo de retirada es un poco más complejo, ¿sí? Porque el reflejo de retirada no solamente involucra el retirar la mano junto con el antebrazo y el brazo, sino el reflejo de retirada cuando hay un daño mayor o el peligro es mayor, solemos no solamente retirar el brazo, ¿no?, flexionar el brazo y la mano y el antebrazo, sino retiramos todo el cuerpo, nos vamos hacia atrás, me estoy alejando del peligro, ¿no? Es un reflejo más complejo, ¿no? Generalmente cuando hay un peligro, ya sea que produzca dolor o un peligro, un daño inminente, un fuego, una serpiente, ¿no?, ustedes están queriendo sacar un bolígrafo de aquí o un marcador, hay una serpiente, ¿qué van a hacer? Solamente van a doblar el brazo, no, se van a retirar, es decir, van a irse hacia atrás, ¿no? Ese es el reflejo de retirada. Y este reflejo de retirada tiene una característica, y aquí intervienen circuitos oscilatorios, reverberantes, que hacen que me vaya alejando cada vez más, vaya retirando mi cuerpo cada vez más del lugar donde ha habido un peligro. Ahora, fíjense cuál es el reflejo, el circuito neuronal del reflejo flexor. Si esta es la mano involucrada, entonces, ¿qué va a ocurrir? Me pincho esta mano, va a ir un estímulo aferente, sensitivo, va a entrar por el asta posterior de la médula, va a comunicarse a través de interneuronas con las neuronas del asta anterior, las neuronas motoras. ¿Para qué? Para que vengan a los músculos extensores y flexores. ¿Qué va a ocurrir? Entonces, con los flexores, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una estimulación de los músculos flexores, voy a flexionar. Y los extensores, ¿qué van a pasar? Se van a inhibir. Fíjense, ¿recuerdan? Aquí entonces vamos a ver estos circuitos donde intervienen músculos agonistas
y antagonistas. Entonces, son circuitos que van a tener una estimulación y una inhibición al mismo tiempo, ¿no? Entonces, los músculos agonistas se van a excitar y los músculos antagonistas se van a inhibir. ¿Está claro? Este es un reflejo sencillo, pero mucho más complejo ya que el reflejo miotático, porque en el reflejo miotático no intervienen 2 ni 3 músculos, solamente es el propio músculo. Y además, ¿de dónde parte el estímulo? Del propio músculo. Aquí, ¿de dónde está partiendo el estímulo? ¿De dónde estará partiendo el estímulo? De los receptores. ¿Qué receptores? De los nociceptores. Fíjense, entonces no está partiendo del músculo. En el reflejo miotático, recuerden de dónde parte el estímulo, del uso, que se estira. Va el estímulo hasta la médula, ¿no? Ingresa por el asta posterior, se comunica con la neurona del asta anterior y va a volver ¿hacia dónde? Hacia las fibras extrafusales para que el propio músculo se contraiga. Vean, ese es el reflejo miotático. Aquí es un reflejo mucho más complejo. Este ya es un reflejo polisináptico, porque este es un reflejo monosináptico, una sola sinapsis, si quieren ustedes. ¿Sí? En cambio aquí hay muchas sinapsis involucradas, ¿no? Hay también el reflejo de extensor y cruzado. Fíjense, este reflejo extensor y cruzado es más complejo todavía. ¿Por qué? Porque cuando también tenemos un estímulo sensitivo sobre digamos, una extremidad, a mano derecha, yo voy a poner mi mano derecha sobre estos marcadores y resulta que uno está caliente, por decir, que me va a quemar y me va a hacer doler. ¿Qué voy a hacer? Voy a flexionar este brazo, ¿sí? Y voy a extender este otro. ¿No van a ver? Se hace esto, ¿no? ¿Para qué? Para impulsar más mi cuerpo hacia atrás. Y aquí sí hay circuitos reverberantes que me hacen seguir estimulando o extendiendo en un brazo y flexionando el otro. ¿Ven? Ese reflejo es interesante porque si vemos el mecanismo neuronal, es el estímulo a partir de receptores sensitivos, un nervio sensitivo ingresa por el asta posterior, se va a comunicar con neuronas que van a hacer que estos músculos agonistas y antagonistas produzcan la flexión, pero también va a pasar hacia el lado contralateral de la médula para hacer que los músculos agonistas y antagonistas del lado contralateral también se exciten y se inhiben. En este caso, ¿cuáles se van a excitar? Los músculos extensores. ¿Y cuáles se van a inhibir? Los músculos flexores. Por eso se llama extensor cruzado, ¿no? Este va a extenderse y este se va a flexionar, ¿sí? Es un reflejo más complejo todavía. Intervienen otros grupos neuronales, más sinapsis si quieren. Ese es un reflejo polisináptico, ¿no? Aquí estos son circuitos de inhibición e inervación recíprocas. Son los que se dan en los músculos agonistas y antagonistas, ¿sí? Ahora, vean, la médula además es asiento de reflejos posturales y locomotores muy importantes en los animales. Si se corta la comunicación de la médula espinal, que este es el tronco del encéfalo, el bulbo raquídeo, la protuberancia, y esta es la médula, si cortamos la comunicación
entre la médula y el tronco del encéfalo, seccionamos, bisturí o un accidente puede ocurrir con esta sección. ¿Qué va a ocurrir? Fíjense, la persona va a quedar totalmente inmóvil. No, va a quedar paralítico, obviamente no va a poder moverse porque no van a llegar órdenes desde la corteza motora para desencadenar un movimiento específico. Pero ya sabemos que hay reflejos, es decir, estímulos que parten de la propia médula a partir de estímulos sensitivos que van a estimular a la médula y que van a volver hacia los músculos para producir un movimiento muscular, como por ejemplo reflejo miotáctico, ¿no? Ahora bien, fíjense, hay varios reflejos que se dan en los animales y que podemos encontrarlos incluso con una sección de la médula. El reflejo de apoyo positivo. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cada vez que acercamos las piernas con los pies, las plantas de los pies en el piso, hay un movimiento de estiramiento de los músculos de las piernas. Eso le ocurre a todos los animales. Un animal que esté con la médula seccionada, agarramos al animal y apoyamos, si es un perro, apoyamos sus patas en el piso, inmediatamente las patas van a reaccionar estirándose, aunque el perro no camine, no haga nada, ¿no? Después, hay otro, este reflejo de enderezamiento también, de intentar pararnos y ponernos de pie. Los animales que luchamos contra la gravedad para poder desplazarnos, ocurre este reflejo de enderezamiento, ¿no? De querer levantarnos. Eso está a cargo íntegramente de la médula. Ahora, estando seccionada la médula, obviamente no vamos a poder lograrlo, pero los músculos que intervienen en este mecanismo se empiezan a contraer, ¿sí? Y a estirar. Luego, movimientos rítmicos de la marcha en un solo miembro. Fíjense, nosotros tenemos un movimiento rítmico en todos los cuadrúpedos. Nosotros también hemos sido cuadrúpedos en diversas evoluciones, ¿no? Nos evolucionando de animales que andaban de cuatro patas hasta que se han empezado a enderezar. Una especie empezaba a enderezarse y esos que se han enderezado los que descendemos nosotros. Pero todavía guardamos también estos reflejos que son reflejos primitivos. ¿Y dónde se observa ese reflejo? Por ejemplo, cuando nosotros caminamos casi con el mismo, digamos, movimiento que hacen los animales, ¿no? Las piernas, una pierna y un brazo, una pierna y un brazo, que rítmicamente van moviéndose armónicamente, ¿verdad? Lo mismo que los animales de cuatro patas, ¿no? Claro, que nosotros ya podemos ir de brazos cruzados, con los brazos en el bolsillo, como queramos, pero fíjense, cuando caminamos, normalmente, ¿cómo hablamos? Haciendo esto, ¿no? Nuestros brazos y las piernas también, ¿no? Ese reflejo es el reflejo que está permanente, que todavía permanece en nosotros, pero que es más propio, digamos, de los animales, está radicado en la médula. También a un animal se le puede colgar, digamos que no tiene ya comunicación con la médula y el tronco del encéfalo, se le cuelga y se lo estimula y ellos empiezan a mover un poco sus patas de la forma en la que caminan normal, ¿no? Otra cosa es que puedan caminar, ¿sí? El reflejo de galope también, ¿no? ¿Cómo es el galope? ¿Cómo galopan los caballos, los perros, de dos patas, ¿verdad? Entonces, ese reflejo también es propio de la médula, no es del cerebro ni del tronco del encéfalo. Esos movimientos los controla la médula espinal. Básicamente, porque son movimientos que se originan en neuronas que están comunicadas a nivel de los diferentes segmentos
medulares. Entonces, la médula no es solamente una vía de paso para los estímulos. Vean, hay reflejos medulares que causan un espasmo muscular también. Si yo me fracturo, este es un hueso, ¿no? Si se fractura este hueso, todos los músculos que están vinculados con este hueso inmediatamente se van a contraer, independientemente de que haya o no comunicación entre la médula y el tronco del encéfalo. Ese es un reflejo puramente medular. El estímulo sensitivo parte del hueso, va a la médula y de la médula vuelve ¿para qué? Para que haya contracción muscular. El espasmo por una infección, digamos, cualquier tipo de infección, por ejemplo, si hay una peritonitis, ¿no? Hay una infección, una irritación del peritoneo, ¿qué va a ocurrir con los músculos abdominales? Se van a contraer. Ese también es un estímulo puramente medular, ¿sí? No va a intervenir, digamos, ningún otro centro superior. O los calambres que se producen cuando hay algún tipo de sobreestimulación del músculo, ¿ya? Que ya sea del músculo o una contracción del músculo liso. Son respuestas musculares de tipo medular, no intervienen otros centros. E incluso los reflejos autónomos. ¿Cuáles son estos reflejos autónomos? Los que tienen que ver con el funcionamiento de las vísceras. Unas cuantas clases vamos a hablar del sistema nervioso y vamos a volver a hablar de estos reflejos en mayor detalle todavía, cuando hablemos, por ejemplo, de digestivo o de renal, ¿no? Fíjense, o de cardiocirculatorio también, cambios del tono vascular como consecuencia de las variaciones de la temperatura local de la piel. Esto no tiene nada que ver con el cerebro ni nada. ¿Qué pasa si hay frío? ¿Qué va a ocurrir con nuestros vasos? Nuestras arteriolas cerebrales se van a contraer. Si hace calor, ¿qué va a ocurrir? Se van a dilatar. Y es un estímulo térmico que va hasta la médula y de la médula vuelve a través del simpático y el simpático va a producir vasoconstricción o el simpático va a producir vasodilatación. No hay más. Luego, la sudoración también que deriva del aumento del calor localizado en cualquier parte. Eso sí que es independiente. Podemos hacer una actividad física muy intensa y suda todo nuestro cuerpo, pero también pónganse un abrigo en un brazo, ¿sí? Solamente en un brazo, en día de calor, el resto están con polera, short y pónganse una chompa y muevan en su brazo. ¿Dónde van a sudar? ¿En todo el cuerpo? Solamente, a no ser que también empiecen a correr, ¿no? Pero si están sentados, muy frescos, con su polera y su short, pero un brazo está muy bien abrigado, ¿dónde van a sudar? En el brazo. Fíjense, esa es una respuesta puramente medular también. Luego, los reflejos peritoneointestinales. ¿Qué quiere decir esto? Que inhiben o estimulen el trabajo, el movimiento gastrointestinal. También se ha visto que una persona que esté con una sección de la médula, una persona que esté con la sección de la médula, a los pocos días empieza ya a restaurar sus movimientos gastrointestinales. Puede defecar, los movimientos peritoneales, los movimientos peristálticos se van a producir. Puede orinar, entonces también puede evacuar a través de todos los movimientos del reflejo de micción. Todos esos reflejos, ¿verdad?, están conservados, el reflejo de defecación, el reflejo de micción.
porque no tienen que ver con los órganos superiores, sino con los órganos inferiores. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la micción en una persona que tenga una sección medular? Va a orinar, todo el reflejo de micción se va a presentar. Lo único que va a variar es que no va a poder controlar, ¿sí? Quiere decir que va a orinar cuando se llene la vejiga, se va a producir el reflejo, se va a contraer la vejiga y va a vaciar. En una persona que tiene el control de las estructuras superiores, si en este momento se llena la vejiga está llena en este momento, no te vas a orinar acá, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque nuestra corteza cerebral está controlando dónde y cuándo voy a orinar. Pero en una persona que está así, basta que se llene la vejiga, ese es el estímulo para que se contraiga y empiece la médula a enviar órdenes para que haya contracción y se produzca la micción. ¿Ven cómo todos estos reflejos son puramente medulares? ¿Ya? Entonces, aquí vamos a quedar. Por ejemplo, aquí tenemos el reflejo de la marcha diagonal, ¿no? Este perro está sin control superior, pero puede mover sus patas como si estuviera caminando. Luego, fíjense, ¿qué ocurre cuando hay un shock a partir de una sección de la médula? Por cualquier motivo hay un corte de la médula. Al principio todo queda paralizado, pero a los pocos días las neuronas de la médula se empiezan a recuperar y aumenta la presión arterial, al comienzo la presión va a descender, luego va a quedar bloqueado el sistema simpático, luego va a ir recuperando poco a poco sus valores, el simpático. Y el simpático, como ustedes saben, tiene neuronas en la raíz intermedio lateral de la médula espinal. El simpático se controla desde la médula espinal. Obviamente que hay conexiones con centros superiores. Luego vean, todos los reflejos musculares esqueléticos quedan inhibidos al principio, pero después podemos ir encontrando reflejos como los reflejos miotácticos, se van a ir dando. ¿Por qué? Porque no tienen necesidad de los centros superiores. Y los reflejos que controlan el vaciamiento de la vejiga, del colon, etc., se van a ir reinstalando poco a poco. Entonces, se nos muestra que la médula es el asiento de importantes funciones motoras. Aquí quedamos.